¿Qué tal, profesor? Mi nombre es Gualberto Ramírez Atecpanecat, del octavo E. Y bueno, esta es mi presentación del circuito en simulación y mi circuito en físico del sistema de control PID que se solicitó. Bueno, como sabemos, nos dio la parte del diagrama del sistema PID. Y empezando con la simulación, bueno, en primera debemos de saber que el control PID maneja tres acciones, que es la acción proporcional, la acción integral y la acción derivativa. Anteriormente nosotros ya habíamos hecho un control similar a solamente que no utilizábamos la parte derivativa. Entonces, bueno, para este sistema ocupamos nuevamente lo que son los OPAMs LM358N. En esta ocasión ocupamos 3, 4, 5, 6. También ocupamos lo que son los potenciómetros, de uno en cada acción, además de nuestra entrada por el set point. Bueno, en general, este sistema, ¿cómo funciona? Bueno, nosotros en esta parte tenemos nuestro control de set point mediante un potenciómetro en el cual nosotros vamos a determinar la entrada, la que queramos. Entonces, bueno, esa entra a un OPAM, la cual como salida va a tener lo que sería nuestro set point. En la parte de arriba, nosotros tenemos otro OPAM. Este OPAM lo que obtiene es la señal de retroalimentación, que nosotros la estamos tomando de la sumatoria de las tres ganancias de este tipo de sistema, pero en realidad, en la forma física, nosotros la vamos a obtener de la salida del potenciómetro que se controla mediante el motor. Entonces, en esta parte nosotros tenemos el sistema de potencia, el cual nos va a permitir controlar el giro del motor. Entonces, pero en la simulación, debido a que pues, no se puede utilizar el motor aquí, pues lo único que podemos representar es la salida de voltaje. Bueno, que la salida de voltaje sea igual a la de entrada. Entonces, por eso mismo nosotros tomamos esta retroalimentación desde este punto. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hace? Entonces, nosotros ya obtenemos esta señal en esta parte y entra un OPAM que sería el comparador. Entonces, en esta parte nosotros obtenemos lo que es la parte que nosotros queremos, lo que nosotros solicitamos y la parte que se obtiene. Entonces, de ese punto de comparación, nosotros obtenemos como salida lo que sería el error. Entonces, es la diferencia que hay entre la salida y entre la entrada, como lo habíamos visto en el sistema de control PI. Entonces, nuevamente en esta parte se utiliza o se trabaja con la salida del error, la parte proporcional, la parte integral, y esta vez se añadió lo que fue una parte derivativa. Bueno, entonces como nosotros ya sabíamos, o bueno, desde el circuito anterior, del circuito PI, que todo el sistema se trabaja con el error. Pero bueno, volviendo a recordar, sabemos que el error se gestiona de tres maneras. La primera, que sería la proporcional, maneja el presente a través del término proporcional. En la parte de la integral es recuperarse del pasado usando el término integral, que como ya lo habíamos dicho es un tipo de contrarresta a la parte proporcional. Y finalmente, lo último que se añadió en lo de la parte derivativa es anticipar el futuro a través de este término derivativo. Entonces, es similar a lo que ya se había visto en el control PI, pero en esta ocasión nosotros lo que le añadimos es esa predicción a ese error. Entonces, bueno, la salida de estos tres ganancias, KP, KI y KD, entran a un punto suma, en donde aquí nosotros lo que hacemos es un tipo inversor. Entonces, de esa forma, nosotros obtendríamos lo que es nuestra salida.
Como lo había comentado anteriormente, en este caso, en la simulación, no podemos representar cómo se manipula el motor para el control del otro potenciómetro, pero en realidad lo que busca o lo que se tiene que cumplir con este sistema es que el voltaje de salida sea el mismo que el voltaje de entrada. Entonces, bueno, aquí con un ejemplo, nosotros podemos ver que ahora nosotros podemos controlar lo que es desde menos 12 hasta 12 volts. Entonces, por ejemplo, acá nosotros pusimos menos 5.991 volts de entrada y vemos que la salida es muy aproximada, que nos da menos 5.237 volts. Si nosotros le cambiamos, por ejemplo, no sé, ahora nosotros queremos una parte positiva, lo corremos y pues nosotros, por ejemplo, en la entrada estamos poniendo que queremos 1.208 volts y en la salida tenemos 1.057 volts. Entonces, podemos ir pues manipulando esta parte y podemos ir viendo que pues realmente el voltaje que nos proporciona la salida es muy cercana a lo que es el voltaje que se le está solicitando. Bueno, una vez visto esta parte de la simulación, ahora sí en la forma física, nosotros lo podemos representar cómo es que realmente funciona este sistema. Bueno, ahora sí, continuando, como podemos ver, nosotros en esta parte tenemos la ilustración de la presentación de cómo es que se armó en forma física. Como nosotros podemos ver, nosotros lo que queremos controlar es este potenciómetro a partir del movimiento de este motor, que es lo que no se pudo apreciar en la simulación. Entonces, bueno, nosotros tenemos lo que es la parte en la que nosotros ponemos nuestras tres acciones, que sería bueno, perdón, como les decía, nosotros representamos lo que es primeramente nuestro primer OPAM, bueno, nuestro primer circuito integrado que contiene los dos primeros LM358N, en la cual sería el set point y nuestro feedback. El feedback, como les había comentado, vendría del potenciómetro a controlar con el motor. En la siguiente parte ya se hace uso de lo que es la parte de del OPAMP, donde entra ese feedback y ese set point, para que nosotros ya podemos trabajar con lo que es la parte proporcional, luego la parte integral y finalmente la parte diferencial. Y este último PAM, pues sería lo que nos juntaría esas tres ganancias para que finalmente a partir de esa salida, pues nosotros mandemos esa señal a nuestro sistema de potencia para que nosotros podamos controlar nuestro motor, el giro de nuestro motor. Entonces, bueno, eh, como podemos ver, aquí se cumple lo que es una generalidad, lo que es el funcionamiento, en el cual nosotros controlamos el primer potenciómetro, pues manipulándolo, lo cual el motor tendría que manipular ese potenciómetro, las mismas, se puede decir así, movimiento para el control del potenciómetro. ¿Ese con qué fin? Bueno, que el voltaje que yo le dé de entrada lo tenga de salida. Entonces, pues como podemos ver, pues sí controla ese potenciómetro de acuerdo a lo que nosotros estemos generando. Y bueno, esto cómo lo podemos comprobar al 100%, pues es mediante comprobación de voltajes. Entonces, por ejemplo, en esa parte nosotros medimos y tiene 12 volts. Entonces, al medir en la parte del segundo potenciómetro, que sería nuestra salida, que bueno, su salida la puenteamos con un jumper para poder captar mejor la señal, pues vemos que tenemos la aproximación de 12 volts, que es muy mínima la diferencia, pero que pues sí se puede manipular.
Bueno, después lo que se hizo fue seguir comprobando esas señales, pero ahora con un voltaje negativo, en este caso sería de menos 12 volts, lo cual tendría que darnos eso mismo en esta parte. Y pues bueno, comprobamos que sí nos da lo más aproximado que se pueda. Entonces, de ahí lo que se pasó a hacer fue nuevamente representar lo que es que lo que nosotros metamos es lo que, bueno, el voltaje que nosotros introduzcamos por el set point es lo mismo que nos tiene que dar en la salida. En este caso, como podemos ver, nosotros metimos lo que fue un voltaje al azar, que en este caso al medirlo nos dio menos 2.37, menos 2.36, como lo podemos ver en la pantalla. Y lo cual, como pudimos ver, se movió el potenciómetro y nos reguló a ese mismo voltaje, una variación de milivolts, menos 2.26. Entonces es muy leve, pero sí se controla automáticamente. Entonces, pues bueno, se siguió haciendo pruebas. Pues prácticamente es eso, es la función del PID, que es contrarrestar, anticipar y trabajar sobre todo con el error mediante las partes proporcionales, integral y derivativo. Cabe mencionar que, bueno, al hacer estas pruebas, al tomar el voltaje positivo, pues solamente llegaba a 10.98 volts, más o menos. Entonces, pues lo que pasaba aquí es que pues el motor al no estar completamente pues derecho con el potenciómetro, pues hay un rango de diferencia que pues no le permitía al potenciómetro girar a su 100%. Entonces, después de acomodarle un poquito, pues ya se pudo obtener esa parte del voltaje positivo hasta los 12 volts. Como podemos ver aquí, nos daba 10.89. Entonces ahí fue donde nosotros, bueno, tuve que ¿cómo se llama? Tuve que moverle para que nosotros pudiéramos obtener ese voltaje, ya que pues el eje estaba torcido. Como podemos ver, 11.81, muy cercano. Entonces, pues en general, eso es todo. Finalmente, una prueba rápida que se hizo fue la siguiente, en la que nuevamente aquí lo regulo a lo más cercano a 5 volts, 5.6 volts, y en la salida, como vimos, pues se pudo mover y me dio casi exactamente lo mismo. Y bueno, finalmente, ¿qué es lo que podemos decir acerca del control? Bueno, el cambio entre el control PI y el PID. Bueno, pues como ya lo habíamos dicho, la parte proporcional nos proporciona una entrada de control al sistema proporcional al error. El término integral lo que nos va a hacer es dar una adición de la suma de los errores anteriores a la entrada del control del sistema, que era lo de recuperarse del pasado. Y finalmente, pues el término derivativo lo que nos proporciona es una adición a la tasa de cambio de error. Entonces, esto se refiere a lo de anticipar. Entonces, pues en general, el circuito de control PI lo que nos hace es mejorar a la parte proporcional al eliminar el error estacionario. Y lo que nos hace el control PID es mejorar ese sistema PI, mejorando su respuesta, bueno, teniendo una respuesta más rápida y sin sobreimpulso. Entonces, bueno, esto sería todo en cuanto a mi explicación de mi sistema de control PID en simulación y en forma física. Gracias.